Hola, buenas tardes, buenas noches en realidad. Le damos la bienvenida a esta nueva clase. Esta clase vamos a trabajar evaluación desde un punto de vista conceptual y general, no específicamente desde el nivel inicial. Y lo vamos a hacer a través de un PowerPoint. Bueno, buenas tardes, en realidad buenas noches, estudiantes, porque ya a esta hora ya es la noche. Bueno, preparamos juntas un PowerPoint sobre evaluación que está bastante actualizado. Seguramente lo puedan recordar y lo puedan relacionar con unidades curriculares como didáctica general o las otras didácticas de nivel y específicas. Así que esperemos que les sirva, está actualizado, está con las principales fuentes, las principales pedagogas y especialistas en didáctica que hablan sobre evaluación. Bien. Así que cuando quieras compartimos pantalla. Vamos a compartir pantalla, demora unos segunditos. Cuando vos la veas, decime y yo arranco a pasar. Bueno, ahí está la primera diapositiva, la evaluación, y abajo van a ver las fuentes sobre las que se trabajó este PowerPoint, y que son Anijovic, Camiglioni y Litwin, ¿sí? Rebeca Anijovic ha escrito numerosos libros, entre ellos hay uno que se llama Evaluar en aulas heterogéneas. Alicia Camilioni, es también una pedagoga que también es actual, sí, Alicia Camilioni. Ha venido en varias oportunidades a Comodoro a dar cursos de posgrados, es una persona ya muy grande que sigue escribiendo y es realmente un referente muy importante en el campo de la didáctica y sobre todo en lo que tiene que ver con la evaluación. Y Edith Litwin también es argentina, las tres son argentinas. También ella menciona bastante el concepto de evaluación, habla de las configuraciones didácticas y de los componentes de la planificación. Edith Sobre Lewin estas ya tres está fuentes se trabajó. fallecida. Perdón la interrupción. Edith Litwin falleció hará unos 4 años. Ella dictaba cátedra en la UBA, era de la Universidad de Buenos Aires, y vino también a Comodoro un posgrado, el mismo que vino Alicia Camiglioni, era una maestría sobre didácticas específicas, que se dictó en Comodoro. Fue uno de los últimos posgrados que se hicieron en la San Juan Bosco. Bueno, continuamos. Bueno, la evaluación forma parte del proceso de enseñanza. Si pensamos en el proceso de enseñanza, recordemos que la enseñanza es el objeto de estudio de la didáctica, ¿sí? La didáctica es una disciplina teórica que se le atribuye como padre de la didáctica a Comenio, si bien hay autores que no están de acuerdo porque dicen que sobre didáctica hablaban ya otros pedagogos, pero digamos que Comenio se le atribuye ser el padre de la didáctica porque fue el primero en interrogarse acerca de si el método tenía algo que ver con el proceso de aprendizaje. Con respecto al proceso de enseñanza, la didáctica estudia el proceso de enseñanza como objeto de estudio, las prácticas de enseñanza y la enseñanza en general. Recuerde que la enseñanza es un proceso de enseñanza separado al proceso de aprendizaje, pero bueno, es una relación de sentido, como hemos visto, es decir, se enseña para que el otro aprenda, y la enseñanza siempre es un intento por enseñar algo a alguien, ¿sí? Siempre hay que seguir intentando, porque tenemos que tener en cuenta que el sujeto es educable.
y que en un momento, ya sea con nosotros o con otra persona, va a aprender esa enseña que nosotros pretendemos impartir, ¿sí? Después, bueno, sobre la enseñanza hay dos autoras que se llaman Basavi y Coles, que seguramente la deben haber visto en didáctica porque son muy importantes, y las cita Alicia Camiglioni, que desarrollan todo lo que es el concepto de la enseñanza, desde el punto de vista genérico, como un intento de enseñar algo a alguien, hasta como una actividad regulada, institucionalizada y orientada hacia otros, ¿sí? Bueno, la evaluación abarca la acreditación y la certificación. Es importante hacer esta salvedad porque muchas veces se confunden los términos, ¿sí? La evaluación, fíjense que forma parte de la enseñanza, pero a la vez la evaluación es mucho más amplia que lo que es la acreditación y la certificación. Por eso es que decimos que dentro de la evaluación está la acreditación y la certificación. Y dentro de la evaluación, el proceso de enseñanza como un componente más. La acreditación tiene que ver con lo que llamamos comúnmente la calificación, ¿sí? La calificación numérica o la calificación conceptual, es decir, poner una nota. Entonces podemos decir que en el proceso de evaluación, en determinado momento se decide hacer un corte en el proceso de enseñanza y realizar una evaluación de carácter calificativo, acreditativo, ¿sí? Ya sea a través de un parcial, en el caso de nivel superior, a través de lo que es una cursada regular, ¿sí? A través de una promoción, ¿sí? Un trabajo para una promoción, ¿sí? Ahí estamos acreditando porque estamos poniendo una nota, ¿sí? Y la certificación, como la palabra lo dice, tiene que ver con certificar a través de constancias legitimadas por el sistema educativo, legales, que puede ser, por ejemplo, un título de grado. Un título de grado es un título de nivel superior. Entonces, fíjense que en la Ley de Educación Nacional, 26.206, plantea que la educación superior abarca la educación universitaria y la no universitaria. Antes se hablaba de terciario, ¿sí? Hoy en realidad, hoy, desde el año 2006, hace mucho tiempo, pero se sigue utilizando el término terciario, pero en realidad la forma correcta de decir es el nivel superior, universitario o no universitario, ¿sí? La formación de grado es la del nivel superior, la que están haciendo ustedes, ¿sí? La de posgrado es digamos, una vez que ya han tenido el grado, que tienen el título, hacer un posgrado. Y dentro de los posgrados, ustedes se van a encontrar con certificaciones de seminario de posgrados, de maestrías, de doctorados, y lo máximo es el postdoctorado, ¿sí? Que implica un trabajo de acreditación para esto, que es una tesis postdoctoral, en el caso de un postdoctorado, una tesis doctoral o una tesis de licenciatura, ¿sí? Eso es lo que acredita, y a través de esa aprobación se logra la certificación, es decir, ser un doctor en educación, una doctora en educación, una licenciada en educación, eh, o estar haciendo una maestría, ¿sí? Tener maestrías en determinado campo de la educación. También la evaluación implica, y esto es muy importante, un posicionamiento epistemológico, teórico e ideológico por parte del docente. La epistemología es una parte de la filosofía, ¿sí? Podemos decir que es la parte científica de la filosofía y que abarca las teorías del conocimiento. Por ejemplo, un epistemólogo fue Piaget. Ustedes saben que Piaget en realidad no estudió la carrera de psicología, ¿sí? Pero sabía mucho de psicología y daba clases de psicología.
y en universidades, ¿sí? Pero en realidad lo que hace es fundar una epistemología, porque lo que hace es una teoría del conocimiento, es decir, cómo un niño pequeño o un bebé logra un pensamiento lógico-matemático que pasa durante ese crecimiento y esa maduración. ¿Qué pasa con las cuestiones lógicas, con las cuestiones en cuanto a la construcción de nociones matemáticas? Entonces se dice que es un epistemólogo porque funda una epistemología del conocimiento en cuanto a lo que es el desarrollo de la inteligencia. Teórico tiene que ver en cuanto a las teorías, ¿sí? A las diferentes teorías que forman parte de los diferentes paradigmas, ¿no? Ideológico tiene que ver con las convicciones que tiene el docente, ¿no? Acá tenemos que ver sus convicciones con respecto a lo que es la inclusión, con respecto a lo que es el conocimiento, con respecto a cómo entiende el aprendizaje, qué concepción tiene de enseñanza, ¿sí? Si tiene un posicionamiento constructivista, si es más de una psicología cognitiva, y a partir de ahí la ideología tiene que ver con los pensamientos, ¿sí? Que forman parte de uno, ¿sí? La ideología, y tiene que ver con cuestiones políticas. Siempre decimos que, bueno, la educación y la política van juntas, y esto nos enseñó Paulo Freire. A la vez también posee diferentes momentos, instrumentos, criterios y requisitos. Esto lo vamos a ir desarrollando en las otras diapositivas, qué significan los momentos en la evaluación, qué son los instrumentos de evaluación y qué diferencia hay entre criterios y requisitos, que parece que fueran la misma palabra, pero no lo es. Después la evaluación puede ser interna y o externa. Interna, por ejemplo, al interior del proceso de aprendizaje. Supongamos, una evaluación interna es una evaluación que el docente toma a sus estudiantes, ¿sí? Puede ser una evaluación que el docente recoge información de la evaluación de sus estudiantes para evaluar su propia propuesta de enseñanza. También puede haber una evaluación que tenga que ver con la coevaluación, es decir, la evaluación entre pares, ¿sí? Con la autoevaluación, que es la propia evaluación. Eso es la evaluación interna. La evaluación externa es cuando una institución, un agente, un analista institucional evalúa una institución, ¿sí? O, por ejemplo, los operativos nacionales de evaluación externa que hace el Ministerio de Educación de la Nación a las provincias a través de evaluaciones estandarizadas. Eso es una evaluación externa, porque la realiza una persona que es externa a la institución y que no conoce a los estudiantes. A la vez la evaluación tiene que ser coherente con el proceso de enseñanza y aprendizaje y con cada componente de la planificación. Nosotras siempre les pedimos que la planificación sea coherente, es decir, que cada parte de la planificación sea coherente, ¿sí? Es decir, si yo un marco teórico lo planteo desde el punto de vista del constructivismo, no puedo pensar en una evaluación por múltiple choice, por ejemplo, porque una evaluación por opción múltiple, que es marcar por crucecita, si bien hay una contraprueba, se juega mucho el azar y tiene que ver con una concepción conductista. Entonces, todos los componentes de la planificación, incluso la evaluación como componente de la planificación, sea una unidad didáctica, sea una secuencia didáctica, sea un itinerario, todas las partes tienen que ser coherentes entre sí. Bueno, vamos a ver la evaluación con respecto a los aprendizajes. Alicia Camilloni plantea que la evaluación es parte integrante del proceso de interacción entre el profesor y el estudiante. Y desde el punto de vista del estudiante, la evaluación se fusiona con el aprendizaje, al tiempo que lo convalida o lo reorienta. ¿Qué significa esto?
La evaluación siempre va a ser un proceso de interacción entre el docente y los estudiantes, ¿sí? Porque es un proceso de retroalimentación que sirve para orientar la enseñanza. Uno puede decir que uno está evaluando todo el tiempo desde el punto de vista de los procesos, desde el punto de vista que está conociendo a los estudiantes, pero no todo el tiempo está poniendo una nota. Es decir, no todo el tiempo está acreditando, ¿sí? La evaluación puede ser a través de preguntas, por ejemplo. Entonces, con preguntas que el docente realice y las respuestas que le den los estudiantes en este proceso de retroalimentación y de ida y vuelta, le va a permitir saber qué cuestiones tiene que fortalecer en la enseñanza, qué cuestiones tiene que revisar, qué cuestiones tiene que profundizar, cómo vienen los procesos en los estudiantes en cuanto a los avances que van teniendo. Ya la forma de preguntar ya les da un panorama general al docente, no solamente si el estudiante leyó o no, ¿sí? Como una cuestión de control, que en realidad acá no nos estamos parando en la evaluación como control, como lo plantea el conductismo, sino como un aspecto que reorienta y permite realizar modificaciones, ¿no? Y que es reflexivo, por sobre todas las cosas. También permite saber cuánto comprendió el estudiante a través de una pregunta, porque para preguntar hay que saber qué preguntar y hay que saber formular preguntas. Y para formular esas preguntas se hace en base a una lectura. Entonces, fíjense qué importante que es el tema de la pregunta, ¿sí? Como orientador y como un primer acercamiento entre el docente y los estudiantes. Y acá aparecen cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, es decir, cuánto comprendió el estudiante para poder construir esa pregunta, ¿sí? O qué fue lo que no comprendió, o qué comprendió a medias o piensa que tiene confuso. Y a través de una pregunta puede disipar esa duda. Y o se puede llevar nuevas preguntas, que también es muy bueno, ¿no es cierto? Llevarse nuevas preguntas para seguir profundizando. Acá aparece el tema del tiempo, de la reorientación y del aprendizaje. Debe ser un trabajo permanente de los docentes. En esta evaluación integradora se juega la identidad de los estudiantes ante el fracaso y el éxito, por eso es de enorme responsabilidad. Es decir, el fracaso y el éxito siempre van a estar. Por más que como docentes nosotros le digamos a nuestros estudiantes, a ustedes, que desde el error se aprende y que todos tienen diferentes tiempos para aprender determinados contenidos. Siempre está así, está el sello del éxito y el fracaso, sobre todo cuando hablamos de la calificación que forma parte de la evaluación. Pareciera que una nota, en lugar de ser el producto de una producción escrita oral, se transforma en la persona. Entonces, la persona es un 4, la persona es un 3, la persona es un 1 o la persona es un 10. Y no es así. Pero en una sociedad como la nuestra, que es tan competitiva, y por más que a veces en la escuela se trate de generar una contracultura, y se piense en una cuestión más de cooperación y de solidaridad y de ayudar al otro y de construcción colectiva de conocimientos y de saberes, en la sociedad está muy presente lo competitivo, ¿no? Entonces, de esto el estudiante no puede salirse, ¿no? Porque es el paradigma en el cual estamos. Sí puede reflexionar, sí puede reformular, sí puede hacer una crítica sobre su propia práctica pedagógica, pero digamos que lo que te muestran los medios de comunicación, lo que te muestran el mercado laboral, lo que te muestran un montón de cuestiones, porque estamos inmersos en políticas neoliberales, la sociedad es competitiva.
Entonces, muchas veces está esta cuestión muy presente del éxito o del fracaso escolar. Y hay veces que nosotros muchas veces también lo planteamos, que comprendemos que los estudiantes quieran aprobar todo y promocionar todo, ¿no es cierto? Y terminar la carrera en 4 años. Pero digamos que hoy en día se habla de trayectorias educativas integrales y diversificadas. Y si hablamos de inclusión, tenemos que tener en cuenta esto para nosotros también, para nosotros mismos, ¿sí? Y que no todos hacemos lo mismo y que, bueno, no todos tenemos los mismos tiempos para dedicar al estudio. Entonces no es una carrera, ¿sí? Lo importante acá es aprender. Pero bueno, es todo un mensaje que hay que tener apropiado para poder enseñarlo, ¿no? Es decir, a mí no me define la regularidad un 4 o para nosotras como equipo docente no es mejor una estudiante que promociona que una que saca un 4, ¿sí? Porque muchas veces ha logrado la promoción con muchísimo esfuerzo y no ha llegado por ahí a comprender los materiales con mayor profundidad, y un estudiante que viene regularizando la unidad curricular, quizás con una semana, 2 semanas, 3 semanas más, pudiendo hacer una nueva lectura y sin la presión de tener que promocionar, hace una mejor producción en un final. Entonces estas son cuestiones que hay que pensar también. Si no hay que verlo como algo tan lejano la evaluación o pensarla solamente en función de los alumnos, Es ¿sí? algo Sino en que, función de nosotros. es algo que lo vemos muy habitualmente eso. Eso de que muchas veces quienes rinden el final hacen producciones muy superiores a algunas compañeras que tal vez tuvieron la oportunidad de promocionar porque llegaron con algunas cuestiones básicas resueltas. Pero cuando la estudiante se toma un tiempo para reflexionar y leer de vuelta los materiales y volver a trabajarlos, seguramente logra mejores producciones en cuanto a la construcción personal que hizo sobre los contenidos que se estaban trabajando. Sí, tal cual, tal cual. Sí, Ivana, piensen que es muy complejo el aprendizaje. Sí. vamos a tener que hacer un corte porque si no después no lo podemos subir a YouTube porque es muy pesado. Ah, está bien. ¿Sí? Así que hacemos un corte y seguimos en el próximo video, chicas. Bueno, hasta luego.